¿A quién enviaré? Por Watchman Nee. Aquí sus propios pensamientos habían salido a la luz. Ahora bien, justo cuando estaba diciendo estas palabras, Dios irrumpió instantáneamente y habló: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, oídle». Mateo 17:5. Esto significaba que solo el Señor Jesús es el Hijo amado de Dios. Dios no tiene la intención de permitir que los hombres eleven a Moisés y a Elías como ellos elevan a su amado Hijo. En cambio, Él ordena: escúchalo a Él y solo a Él. De ahora en adelante, Pedro, no escucharás la ley representada por Moisés, ni a los profetas tipificados por Elías, sino que escucharás al Hijo, que resume tanto la ley como los profetas. ¿Había hablado alguna vez correctamente Pedro en los 4 evangelios? Claro que sí. Justo antes de la ocasión mencionada anteriormente, en la que el Señor Jesús había comenzado a preparar a sus discípulos para su pasión venidera, Pedro dijo correctamente al Señor: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Mateo 16:16. Pero el Señor respondió: «No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 16:17. Sin embargo, no mucho después, como hemos visto anteriormente, Pedro espetó: «Aléjate de ti, Señor». Mateo 16:22. Todo esto indica claramente que Pedro por sí mismo nunca podría decir una palabra correcta. Y todo lo que decía bien era la palabra que venía de Dios. De este episodio podemos aprender que no importa cuán profusas sean las opiniones y puntos de vista de los hombres, son totalmente inútiles en las cosas espirituales. En Mateo 26 encontramos que Pedro fue tratado una vez más por el Señor. En la noche de su traición, Jesús declaró: «Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas». Pero Pedro respondió: «Si todos se escandalizan en ti, yo no me escandalizaré jamás». Mateo 31:33. Aquí, una vez más, el yo de Pedro brilló. Mirándose a sí mismo, sintió que era fuerte y que era diferente de todos los demás. Sin embargo, cayó en el momento en que fue interrogado por una simple esclava. Como Dios usó el ambiente aquí para exponer el yo de Pedro a fin de tratar con él para el futuro servicio espiritual positivo. Ahora, cuando leemos Hechos capítulo 1, discernimos que el Pedro de allí es muy diferente del Pedro de los Evangelios. Porque puede decirse que para entonces ya había salido de su propia mente, que realmente conocía las Escrituras, que entendía la profecía y se preocupaba por las cosas de Dios. A pesar del hecho de que todavía era propenso a caerse, Pedro había aprendido bastante. Por lo tanto, si queremos aprender a servir a Dios, debemos salir de nuestros propios pensamientos. Algunos de nosotros necesitamos aprender a salir de nuestra mente incluso en oración, y así podemos entrar en la mente de Dios. De lo contrario, no seremos de mucha utilidad ante el Señor en su servicio. Entendamos que todos los servicios son el resultado de que Dios entra en nosotros y luego puede salir de nosotros sin obstáculos. Con Dios entrando y luego saliendo de nosotros, hay un verdadero servicio. Pero si tú y yo no somos el tipo de personas que lo dejan entrar y luego salir, solo podemos hacer que las personas toquen nuestra mente y no a nuestro Dios. Si en nuestro servicio vivimos y caminamos tanto por nuestro propio pensamiento y voluntad, entonces no tenemos forma de que la gente se encuentre con el Señor. Debemos aprender a salir de nuestros propios pensamientos antes de que toquen a Dios en nosotros. Al salir de nuestra mente, entramos en la mente de Dios. Y así experimentaremos un verdadero aprendizaje y realizaremos un verdadero servicio. No solo caminaremos con el Señor en el tiempo, sino que también reinaremos con Él en el reino y serviremos aún más excelentemente en la eternidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El hombre de Dios y el viejo profeta. Y he aquí,
un varón de Dios vino de Judá por palabra de Jehová a Betel. Y habitaba un anciano profeta en Betel. Y fue en pos del hombre de Dios, y lo halló sentado debajo de una encina, y él le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Y él le dijo, ven conmigo a tu casa, y come pan. Y él dijo, no volveré contigo, ni entraré contigo, ni comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me fue dicho por palabra de Jehová, no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás a pasar por el camino por donde has venido. Y él le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra de Jehová, diciendo, tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero él le mintió. Volvió, pues, con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Así dice Jehová, por cuanto fuiste desobediente a la boca de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te mandó, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar de lo cual te dijo, no comas pan, ni bebas agua, tu cuerpo no vendrá al sepulcro de tus padres. Lea Primera Reyes 13, 1-32, la historia registrada en un Reyes 13 es muy solemne y trágica. Vemos aquí a dos hombres, un hombre de Dios y un profeta de edad avanzada. Estos dos hombres han sido usados por Dios, pero sus finales son muy lamentables. La lección que podemos aprender de sus vidas es muy aleccionadora. Este anciano profeta de Betel era un hombre que en el pasado había sido usado por Dios, pero que ahora ya no era utilizable. Cuando Dios quiso advertir a Jeroboam por su pecado en Betel, no envió al anciano profeta que vivía en Betel para que hablara por él, en su lugar, envió a un hombre de Dios de Judá para que hablara por él. Esto indica que el antiguo profeta ya no era útil al Señor. El término viejo asociado a la palabra profeta no reflejaba ni su madurez espiritual ni sus ricas experiencias espirituales, más bien, revelaba y describía el hecho de que era espiritualmente anciano. Y, por lo tanto, no era apto para el servicio del Señor. Al hablar con Jeroboam, el Señor solo podía usar al hombre de Dios, no al anciano profeta. La frase hombre de Dios denota que tal persona tiene comunión con Dios, y la comunión es la base de la luz de Dios. En el momento en que se detiene la comunión, en ese mismo momento cesa la luz. Este anciano profeta tuvo una vez una historia espiritual, porque en un tiempo fue profeta, sin embargo, ahora había perdido la comunión con el Señor. Se convirtió en un viejo profeta cuando Dios ya no pudo usarlo. Qué grave es esta situación. Muchos hermanos y hermanas no progresan espiritualmente ante el Señor. Su condición espiritual hoy es la misma que la de hace 8 o 10 años. Algunos con una buena mente pueden parecer haber avanzado, pero tal avance no es un avance espiritual. Dicen palabras que ellos mismos no entienden. Todo lo que tienen no es más que conocimiento mental, no hay luz verdadera. Han aprendido mucha fraseología espiritual, sin embargo, no hacen ningún progreso espiritual real ante el Señor. Hace 10 años podrías haber conocido a alguien que tenía un poco de luz y sentiste que estaba en un estado bastante saludable delante de Dios. Pero hoy, 10 años después, vas a buscarlo y descubres que no tiene ninguna luz nueva ni ha hecho ningún progreso espiritual. Es un profeta, pero un profeta viejo a quien Dios es incapaz de comunicar nada. No olvidemos, aquí, que Dios es un Dios que siempre está actuando. Mi Padre trabaja hasta ahora, dice el Señor Jesús. Y yo trabajo, Juan 5:17. La luz que recibimos hace 20, 10 años o incluso 5 años ya no es adecuada para guiarnos hoy. Si nos quedamos con el pasado, con las experiencias, no tenemos futuro. En vista de esto, debemos atender a un tema muy importante en nuestro caminar cristiano, a saber, cómo no ser dejados de lado por Dios, cómo no ser rechazados o permanecer sin usar. Nuestra frescura ante el Señor es una de las más hábito vital que debe establecerse o mantenerse.
Sin embargo, cuán a menudo somos demasiado viejos y demasiado pobres espiritualmente. Como muestra la historia, el anciano profeta vivía en Betel. ¿Cuál era la condición allí en ese momento? En Betel, Jeroboam ofreció sacrificio al becerro que él mismo había moldeado. Ordenó sacerdotes a personas que no eran levitas y estableció arbitrariamente los meses y días para quemar incienso en el altar, ver Primera Reyes 12, 28 a 33. Además, estableció lugares de adoración distintos de los prescritos por Dios para estar en Jerusalén porque temía que su pueblo en el reino del norte continuara yendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo santo allí, y así su reino se debilitara. Aunque no adoraba a otros dioses, pero aún así adoraba al Dios que había sacado a los hijos de Israel de Egipto, sin embargo, adoraba fuera de Jerusalén por voluntad propia. Esto fue condenado por el Señor. Por lo tanto, todas estas acciones suyas eran pecados y transgresiones contra Dios. Sin embargo, no solo pecó él mismo, sino que también influyó en otros reyes después de él para que cometieran el mismo pecado. Ver, por ejemplo, Primera Reyes 16:19, 16:31, 22:52, Segunda Reyes 13:2. Por lo tanto, los pecados de Jeroboam en Betel fueron muy serios. Recordemos ahora de nuevo que el anciano profeta mismo vivió en Betel, y lo que Jeroboam había hecho y continuaba haciendo eran cosas que había hecho ante los mismos ojos de este anciano profeta. Sin embargo, el viejo profeta no reconoció su carácter pecaminoso. Tal condición, hay que reconocerlo, era muy grave. Ahora bien, un profeta solo puede hablar en nombre de Dios porque conoce la mente de Dios. Sin embargo, aquí había un viejo profeta que no tenía el más mínimo conocimiento de la mente de Dios, ya que aquel que no puede ser enviado por Dios para hablar en nombre de Dios, obviamente no conoce la mente de Dios. Y entonces el Señor tuvo que enviar al hombre de Dios en su lugar. El anciano profeta no se dio cuenta de que la adoración que se llevaba a cabo en Betel era pecaminosa. Este hecho probó más allá de toda duda que algo ya andaba mal con él. Si vemos y llegamos a la conclusión de que todo está bien, que la adoración en Jerusalén es buena y que la adoración en Betel también es buena, eso prueba que no vemos y que algo está radicalmente mal en nosotros. ¿Cuántos son como el viejo profeta? Sus ojos están borrosos y defectuosos. No ven lo que es pecaminoso a los ojos de Dios. Suponen que mientras se adore al Señor, ¿qué importa si la adoración es en Betel? ¿Puede alguien creer honestamente que tal actitud es una manifestación de amor? O, no pensemos que agradar a todos es un signo de amor. Nada de eso. Un médico puede amar a su paciente y ser muy comprensivo con él, pero no puede decirle a la persona enferma que está bien. Si le dice al paciente enfermo que no está enfermo, esto demuestra la incompetencia de ese médico, sus ojos no pueden ver. De la misma manera, el anciano profeta, aunque vivía en Betel, no podía ver que había pecado en Betel. El pecado apareció ante sus ojos, pero no tenía sensibilidad. Qué incompetente se había vuelto. Y qué trágico y qué terrible fue. La condición del viejo profeta era verdaderamente patética, pero lo que era aún más patético y trágico era el hecho de que el hombre de Dios mismo había sido dañado por el viejo profeta. El Señor le había ordenado al hombre de Dios, no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás a pasar por el camino por donde has venido. Primera Reyes 13:17. El hombre de Dios se acordó de este mandamiento, y por eso rechazó la primera invitación del viejo profeta, así como la invitación del rey. Pero el hombre de Dios fue engañado por las palabras del anciano profeta cuando éste le mintió diciendo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra de Jehová, diciendo, tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Primera Reyes 13:18. El hombre de Dios pensó que si el viejo profeta era un profeta, ciertamente tenía más experiencia que él, por lo tanto, debe obedecer él.
En consecuencia, regresó con el anciano profeta y comió y bebió en la casa de este último. El hombre de Dios violó así el mandamiento del Señor debido a las palabras del viejo profeta. Como resultado, el hombre de Dios fue asesinado por un león. Al principio tenía perfectamente claro el mandato de Dios, pero se confundió después de escuchar la afirmación, yo también soy un profeta. De esto podemos derivar una enseñanza muy solemne, que es que después de que el que sirve al Señor ha recibido el mandato claro de Dios, no debe escuchar a ningún profeta antiguo cuyas palabras no estén de acuerdo con el mandato de Dios. Las palabras con las que Pablo exhortó a los creyentes gálatas siguen el mismo principio, a saber, que si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio que no sea el que os anunciamos, sea anatema. Gálatas 1:8. El evangelio que predicó no era según el hombre, sino que provenía de la revelación de Jesucristo, ver Gálatas 1:11-12. Sin embargo, llegaron a Galacia algunas personas que trataron de pervertir el evangelio. Estos hombres predicaron otro evangelio a los creyentes gálatas. Con lo cual Pablo aconsejó a los cristianos que no se dejaran seducir por ellos. A través de estos seductores vio a estas personas que vendrían bajo el seudónimo de los siervos de Dios, pero que hábilmente usarían fraseología aparentemente espiritual para molestar a los santos. De modo que con un lenguaje muy fuerte advirtió a las iglesias de Galacia. Pero notad que Pablo también dijo: aunque nosotros, lo que significaba que incluso si yo, Pablo, viniera y les predicara un evangelio diferente del que siempre prediqué, no deberían creerlo. Solo debes creer en el evangelio que vino por medio de la revelación de Jesucristo, no debes creer en un hombre como Pablo, porque en caso de que yo, Pablo, os predique más tarde un evangelio que contradiga la revelación de Dios que os he dado antes, no debéis creerlo. Sabía muy bien que muchos eran fácilmente influenciables por la fama del hombre. Cuán rápidamente creyeron en la fama del hombre en lugar de en la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo expresó aquí su actitud de que él se pondría absolutamente del lado de la verdad de Dios y hablaría, que no dejaría ningún lugar para ninguno de los dos otras personas o incluso para sí mismo. Quería que creyeran totalmente en la verdad de Dios y que no creyeran en la fama del hombre. Se esforzó fervientemente por la verdad, todo por Dios. Y nada para sí mismo. Lo que sostenía era la verdad de Dios, no preservaría su propia fama. Se opuso a esos seductores por la única razón de que confundían la palabra del Señor y llevaban a los creyentes al error. Así, Pablo nos mostró cómo debemos estar del lado de la verdad de Dios para que podamos distinguir qué palabra debemos aceptar o rechazar. Si alguien predica lo que es contrario a la verdad de Dios, no debemos escucharlo, no importa quién sea. Pablo continuó diciendo, o un ángel del cielo, y así les recordó que ni siquiera debían dar por sentada la palabra de un ángel. Cuando habló de los falsos apóstoles en 2 Corintios 11, Pablo dijo lo siguiente: tales hombres son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque hasta Satanás se transforma en ángel de luz. Por lo tanto, no es gran cosa que sus ministros también se formen a sí mismos como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, 2 Corintios 11, 13-15. Un ángel de luz usa una máscara hipócrita que fácilmente atrae a la gente para que no esté vigilante. ¿Cómo podían los creyentes gálatas, una vez que habían oído el Evangelio del Señor, ser seducidos por estos hombres? Porque estos hombres afirmaban que lo que predicaban era también el Evangelio y que su objetivo era guardar la ley de Dios celosamente. Tenían una serie de palabras atractivas con las que seducían a los gálatas que antes habían oído la verdad. Por desgracia, este tipo de seductor con frecuencia se cuela en la iglesia y destruye la fe de los hombres. Tales seductores tientan a la gente a apartarse de la palabra del Señor. Como debemos estar atentos y siempre en guardia.
La razón por la que pueden seducir a la gente es porque ellos también pueden fingir ser espirituales, también pueden fingir un amor por el Señor, y usar lenguaje como la revelación de Dios y la voluntad de Dios y así sucesivamente. Son capaces de predicar mensajes con tal ambigüedad que es extremadamente difícil para la gente distinguir la falsedad de la verdad. Cuán verdaderamente necesitamos tener un espíritu vigilante y un poder de discernimiento para que podamos ser absolutamente fieles a la palabra de Dios, guardando la fe que una vez nos fue dada. Debemos resistir todos y cada uno de los llamados evangelios que tratan de confundir la palabra del Señor, sin tener en cuenta quién puede predicarla. Este anciano profeta no tenía sensibilidad al gran pecado que cometió Jeroboam y, sin embargo, usó la palabra y el título de profeta para engañar a otras personas. Hacía mucho tiempo que había perdido toda comunión con Dios, pero aún así afirmaba falsamente que un ángel me habló por palabra de Jehová, Primera Reyes 13:18. El fracaso del hombre de Dios fue no guardar la palabra que recibió personalmente de Dios, en cambio, fue sacudido por el nombre pretencioso del viejo profeta y aceptó la mentira que este anciano pronunció. Y así cayó y encontró un final tan trágico. El viejo profeta había caído a tal grado que mentía para engañar al hombre enviado por Dios. Mientras estaban sentados a la mesa, le vino la palabra del Señor. Sin embargo, esto no se debió a que el anciano profeta se hubiera vuelto espiritual tardíamente una vez más. De nada. Esta era simplemente la forma en que el Señor trataría al hombre de Dios que había desobedecido su mandato. El Señor ya no tenía que exigir nada al anciano profeta, lo había dejado completamente de lado. Y después de que el hombre de Dios fue muerto por un león, el anciano profeta lo enterró en su propia tumba. Luego encargó a sus hijos que lo enterraran con el hombre de Dios después de que él también muriera. Creía que la palabra que el hombre de Dios había pronunciado como la palabra del Señor contra el altar de Betel se cumpliría, pero no podía hacer nada más que esperar a morir. Que aprendamos de esta solemne y patética historia los siguientes puntos. 1. Que tan pronto como un hombre pierde su comunión con Dios, se vuelve viejo, ya no es fresco y no puede ver. 2. Que una persona que una vez fue usada por Dios, pero que ahora se ha apartado de Él, no debe hacerse pasar por un veterano para engañar a otras personas. 3. Que un hombre que viola la palabra del Señor y permanece en un lugar no debe quedarse en la muerte espiritual. Y 4. Que todo lo que se anuncia en términos espirituales debe estar de acuerdo con la palabra de Dios, de lo contrario debe ser rechazado firmemente, sin tener en cuenta quién lo habla, si es un profeta antiguo o un ángel. La coraza del juicio. Y harán el efod de oro, de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido, obra de artífice experto. Tendrá 2 hombreras unidas a sus 2 extremos, para que se unan. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para que sean piedras conmemorativas de los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante de Jehová sobre sus 2 hombros para memorial. Y harás coraza del juicio, obra del obrero hábil, como la obra del efod la harás, de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, lo harás. Cuadrangular será y doble, su longitud será 1 palmo, y su anchura 1 palmo. Y pondrás en ella engastes de piedras, 4 hileras de piedras, 1 hilera de sardio, topacio y carbunclo será la primera hilera, y la segunda fila 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante, y la tercera fila 1 jacinto, 1 ágata y 1 amatista, y la cuarta hilera 1 berilo, 1 ónice y 1 jaspe, estarán encerrados en oro en sus engastes. Y las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel. 12. Conforme a sus nombres, como los grabados de un sello, cada uno. Según su nombre, serán para las 12 tribus.
Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en la coraza del juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo, para memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. Además de las cosas que están afuera, hay algo que me apremia diariamente, la ansiedad por todas las iglesias. ¿Quién es débil y yo no soy débil? ¿A quien se hace tropezar, y yo no me quemo? 2 Corintios 11, 28 a 29, no lo digo para condenaros, porque ya os he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir juntos y vivir juntos. 2 Corintios 7:3, obedeced a los que os gobiernan, y sométense a ellos, porque velan por vuestras almas, como los que dan cuenta, para que lo hagan con alegría y no con tristeza, porque esto no os fue provechoso. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995